Bien, pues llegó el momento de recibir a nuestro invitado especial para esta sesión, para este cuarto episodio de Chief Culture Officer. Y pues el día de hoy tenemos a un viejo amigo personal, ya desde hace años nos conocemos, y pues lo voy a presentar. Él es Mario Emuda Jorge, es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en vino por la Wine and Spirit Education Trust of London. Es también director y cofundador de Uva y Corcho, empresa dedicada a generar experiencias que incrementan tu conocimiento en la cultura del vino y el buen vivir. Desde enero de este 2021 es titular del programa de radio Vinotopía en el 92.7 de FM de Guadalajara, Jalisco. Así es que te invito a escucharlo los sábados a las 12 del mediodía. Mario, bienvenido a The Chief Culture Officer. Muchas gracias, Francisco. Qué gusto estar aquí en este nuevo proyecto del cual te deseo todo el éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, como siempre, por aceptar las invitaciones. Pues hablemos de vino y de buen vivir, Mario. Como tú sabes, bueno, de Chief Culture Officer, pues lo que busca es pues promover un poco la sensibilidad cultural, intercultural sobre todo, tratando pues de entender, ¿no? las diferentes formas de comportarse en las sociedades y pues en este caso también lo enfocamos mucho al tema empresarial y de negocios, pero bueno, es bien sabido que el tema del vino, la cultura del vino está muy presente en muchas culturas, también en el ámbito de los negocios, pero también está muy restringido en otras culturas, ¿no? En este mismo ámbito y en cualquier otro ámbito de la sociedad. Entonces, bueno, quisiera iniciar esta plática, este diálogo, preguntándote, primero que nada, haciendo una diferenciación entre diferentes conceptos que se usan a veces de manera muy similar, pero que a lo mejor la gente no identifica, ¿no? ¿Cuál puede ser la diferencia? Entonces, quisiera preguntarte si pudieras explicarnos la diferencia entre vinos, licores y bebidas espirituosas. Sí, mira, principalmente podríamos encontrar que una de las diferencias, si nos ponemos muy estrictos, vino, vamos a decir que son esa parte de las bebidas fermentadas, ¿sí? Bebidas alcohólicas fermentadas, hechas a partir de la uva, tal cual. Yeah. Ese es como que para los puristas lo que es un vino, porque de repente aquí en México y en el norte del país le pueden decir vino a un concepto el cual englobe cualquier bebida alcohólica. Y realmente si nos ponemos muy puristas en la parte de los conceptos, pues vino vendría a ser solamente esa bebida alcohólica fermentada a partir de la uva, ¿sí? Como materia prima. De ahí se desprende, yo puedo tener, de las bebidas alcohólicas hay dos grandes conceptos, ¿no? Las bebidas alcohólicas fermentadas, en las cuales una levadura se come el azúcar del jugo con la que estés haciendo tu materia prima, ¿sí? Y lo convierte en alcohol. Por lo general las bebidas fermentadas son de mucho menos grado alcohólico que una espirituosa, un destilado o incluso un licor. Y de ahí tomamos un poquito los otros dos conceptos que también nos queremos definir el día de hoy. Los destilados, a diferencia de las bebidas alcohólicas fermentadas, para el destilado no nace de la observación, por así decirlo. El destilado ya es un proceso también químico, pero en el cual ya intervino la mano del hombre. ¿Qué es esto? Que el hombre inventó un aparato que se llama el alambique, en el cual busca incrementar el porcentaje de alcohol que obtuviste en una fermentación, ¿sí? Por medio del alambique. Yo ya tengo una bebida alcohólica fermentada, pero lo meto al alambique y entonces incremento el porcentaje de alcohol por un litro de agua, por así decirlo, ¿no? Entonces, el principal concepto del destilado, por lo general, son bebidas, aquí entran ya las espirituosas, en lo que voy a tener ya porcentajes de alcohol de 20% en adelante, ¿no? Como tal. Nos podemos revolver un poquito los conceptos de destilado, licor, espirituoso,
pero realmente, ¿cuál es la gran diferencia? Que un licor, tú puedes tener un alcohol base, que por lo general puedes agarrar un alcohol de caña, ¿sí? Con un porcentaje bajo de alcohol, por lo general como de un 20 o un poquito más, y tú lo vas a mezclar con algún otro preparado, ¿sí? No generas el alcohol a partir de una materia prima como tal. Y en cambio, en un destilado, en una bebida espirituosa como tal, sí tú generas los alcoholes a partir de esa bebida, ¿no? O de esa materia prima como tal. Como, por ejemplo, en el tequila, pues nosotros tenemos lo que es el agave azul tequilana Weber como materia prima, y entonces si yo fermento esa piña de agave como tal, pues yo tengo un pulque, ¿sí? Ya. Pero si yo mi pulque lo meto al destilado, pues entonces ya es cuando obtengo, al alambique, perdón, es cuando ya obtengo yo un tequila 100% agave, ¿no? Entonces, porque todos los alcoholes provienen de los azúcares que vienen como tal de mi agave. Ok. Entonces, a grandes rasgos vendría a ser esas las principales diferencias. Perfecto, ¿no? Pues muy, muy interesante, muy ilustrador, ¿no? Lo que nos platicas. Y pues mi siguiente pregunta está muy relacionada con este punto que mencionas del tequila, ¿no? El tequila, pues es nuestro tequila, ¿no? Es, muy mexicano la bebida. Obviamente, pues se ha tratado de copiar en muchos otros países, por lo menos eso es lo que nos platican. Pero lo que quisiera que nos compartieras ahora es un panorama así, digamos, geográfico de cuáles son las bebidas, digamos, más predominantes. Obviamente no podemos abarcar todos los países, pero cuáles son las bebidas predominantes en varios países, ¿no? Así como nosotros tenemos el tequila y que, bueno, también se consumen otro tipo de bebidas y se producen también buenos vinos, pero pudieras, así como hacernos una pequeña radiografía de cuáles son las bebidas más importantes en ciertos países, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el sake, ¿no? En Japón, pero bueno, tú eres el experto, ¿pudieras platicarnos un poco de eso? Muchas gracias, claro que sí. Mira, vamos también de la mano de la historia. Me gusta siempre ir Uh -huh. comentando esta parte de los diferentes destilados porque realmente pudiéramos ir viendo cómo el paso de la humanidad por medio de las bebidas, no solamente alcohólicas, sino también, pues podamos llegar a nuestros tiempos con las bebidas isotónicas o el mismo café, ¿no? Pero Uh -huh. la idea de esto es ir reflejando cómo ha también cambiado conforme la humanidad, el modernismo y las culturas, Uh las -huh. diferentes bebidas que han ido de moda, por así decirlo, de la mano también de cambios políticos y económicos. Entonces, muy puntual, pudiéramos empezar a platicar de la cerveza de los egipcios, ¿no? Que si bien es la bebida alcohólica fermentada, la primera bebida alcohólica de la humanidad para muchos, pues en el antiguo Egipto, hace más de 6.000, en el 3000 antes de Cristo, se tienen ya vestigios de la cerveza, quizás un poquito diferente a la que conocemos, pero con los mismos principios. Para la cerveza, ¿qué es lo que necesitas? Una cerveza actualmente, hoy por hoy, si nos vamos, esa cerveza que inventaron los egipcios, que perfeccionaron en la Edad Media los alemanes y los belgas en Europa, en los monasterios, pues son maltas que vienen principalmente de la cebada, que son, o de algunos otros granos, el lúpulo, que es una flor que le da el amargor, las levaduras y el agua, ¿sí? La cerveza como tal está tan de moda o ha sido una bebida que nos ha acompañado desde tiempos de los egipcios, porque es una bebida que realmente es muy fácil de hacer en cualquier lugar, ¿sí? Con los ingredientes correctos, con la receta, tú puedes hacer cerveza en tu casa. De ahí también que haya tantas etiquetas, que haya tantos estilos y demás, y nos da también para platicar de pura cerveza. De ahí nos podemos pasar a la segunda bebida, que sería el vino de mesa como tal, que si bien los primeros vestigios se tienen en la antigua Mesopotamia, en donde actualmente es
Irán, Siria, Irak, que curiosamente en nuestros tiempos ya no se hace vino en esa región por cuestiones religiosas, lo que platicabas al principio. En el Islam está prohibido el alcohol, ¿no? Como parte de la religión. Entonces, en esa región ya no se hace el vino. Sin embargo, ahí está el origen. Y gracias a los griegos y a los romanos, es cuando hacia todo el occidente empieza a permear lo que es la cultura del vino. El vino, no solamente gracias a Grecia y a Roma, sino incluso gracias a los cristianos, al ser parte de la liturgia en la misa, lo que es el vino de mesa, pues también viaja a los otros continentes, a América, a Asia, a Australia, a África, ¿no? Entonces, a donde iba el cristianismo, bueno, primero los romanos, después los cristianos, pues viaja con ellos también lo que es la vid, la uva y la cultura del vino como tal, ¿no? Entonces vemos que para Occidente sigue siendo importante toda esa parte de la cultura del vino, y pues bueno, nos iríamos a una tercera etapa en la cual nos situamos aproximadamente por 1600, cuando Inglaterra es ahora sí que la potencia a nivel mundial a finales de 1600, de 1700, y el alambique, curiosamente, se inventa en Arabia, donde no se producía vino, pero el alambique se inventa antes existían los alquimistas, que eran estos químicos que buscaban el santo grial y convertir todo en oro. Y así sale el alambique, así nace el alambique, buscando esta parte de concentrar químicos, de hacer los perfumes también, ¿no? Fue gracias a esas primeras colonias que hicieron los ingleses, que vamos a tener, por ejemplo, en Europa, pues había mucho vino, obviamente. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando empezaban a viajar estos ingleses a lo que era, pues, India o al sur de África? Pues se les echaba a perder el vino con el calor, ¿sí? Y entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? En una de esas se pelean, ya les había llegado el alambique a Europa, y entonces comercialmente se pelean los franceses contra los ingleses, y entonces hay un veto comercial. Si bien los ingleses siempre han sido los grandes consumidores de alcohol a nivel mundial, entonces Inglaterra le dice a Francia, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar vino, y entonces pues, eran sus principales clientes los ingleses, y entonces ahora le voy a comprar todo el vino a Portugal, ¿sí? Y entonces estratégicamente también Portugal era muy fácil para provisionar a los ingleses, a los navíos, antes de ir a África o a Australia o a la India. Y entonces ahí en Portugal, en una isla, primero en Porto, Portugal, pero después también en Madeira, que es otra isla que pertenece a Portugal, más o menos a la altura de Marruecos, pues se les ocurre hacer un destilado, ¿sí? Con la uva. Ya teníamos vino, vamos poniendo ese vino en el alambique a ver qué sale. ¿Y qué crees que salió? Salió brandy o sale cognac. Si estás en Francia, en la denominación de origen de cognac, pues entonces es un destilado de uva, ¿sí? Tanto el brandy como el cognac. Y entonces a los portugueses se les ocurre ponerle un chorrito de brandy al vino para que durara más tiempo y ponerlo en barricas, y así nace la bebida del Oporto, ¿sí? Después viajan hacia América y entonces se encuentran los ingleses que no había uva por la parte tan tropical que había en la región, en las islas, Cuba, Jamaica, en el centro de América, pues por el clima no se puede dar la uva como en el norte de Europa o en el sur de América, por así decirlo. Pero ¿qué abundaba? La caña de azúcar. Y entonces
el primer gran destilado de la humanidad es el ron. Y entonces te acuerdas ahí de las películas de los piratas del Caribe y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tomaban? Tomaban ron, claro, ¿sí? Y entonces se empezaban a enfermar también por tanto tiempo los marinos en los barcos, se empezaban a enfermar y entonces le echaban un poquito de limón a ese ron y se les subía la vitamina C y se les quitaba la difteria y entonces pues fue la bebida que permeó también en esos tiempos. Ya con el alambique perfeccionado, pues vamos a encontrar pues los escoceses, por medio de las maltas de cebada y de otros granos, generan lo que es el whisky, ¿sí? Los americanos dijeron, ok, nosotros nos gusta mucho el whisky porque fuimos colonia inglesa, pero aquí por la denominación de origen, como el whisky es escocés, pues nosotros también tenemos mucho maíz amarillo. Entonces ahí por Tennessee hacen un estilo de whisky, pero de maíz amarillo, que se llama bourbon, ¿sí? Entonces es un whisky dulce, pero a partir de maíz amarillo. O, por ejemplo, como comentabas, el sake japonés, que es a partir del arroz, o el vodka de los rusos, que es a partir de ¿cómo se llama? De papa, de betabel, de tuberculosos, ¿no? De tubérculos, perdón. claro. Un betabel, una zanahoria, una papa, puedes generar los alcoholes a partir de esos azúcares o de esos almidones que tienen esas raíces y ellos las transforman por medio de la destilación en una bebida que se llama vodka y entonces en los nórdicos pues se usa mucho también en Suecia, lo que son los vodkas, el gin, que es a partir del enebro también, y que se pueden, en algún punto de la destilación, ahorita está muy de moda, empezar a encontrar algunos productos saborizados. A lo mejor te ha tocado escuchar o probar incluso algún vodka de tamarindo, ahorita tequilas de mango, hay algunos incluso en pues las grapas italianas o el arak de Líbano, que en alguna destilación, en la tercera destilación a veces, a la materia prima, si tú tienes, por ejemplo, el vodka, lo empiezas a destilar, pero en la tercera o cuarta destilación le pones un agregado de tamarindo, entonces ya sale con sabor a tamarindo, ¿no? Es una infusión al final del día. El vodka, por ejemplo, es un triple destilado, el arak es un triple destilado ¿cómo se llama?, de uva, pero le ponen anís, y entonces muy similar también al suco de los turcos, creo, y de los griegos, que también lo toman, pero bueno, son bebidas que van generándose y que son diferentes materias primas. Tenemos aquí en México no solamente el tequila como destilado, ¿sí? Tenemos también el mezcal, que está también muy de moda. Tenemos el sotol, ¿sí? La charanda, el saibetún. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, podrían decir que el tequila y el mezcal son muy similares, pero ¿qué es? Todo esto que hemos ido platicando nacen también de un comercio justo. Se habla mucho de las denominaciones de origen, ¿no? Y las denominaciones de origen lo que buscan es proteger el comercio o el producto de ciertas zonas para poderlo proyectar a nivel mundial, pero también cuidando a las economías locales. Entonces, vamos a ver que un tequila, por ejemplo, platicábamos, la materia prima es el agave tequilana Weber. Solamente hay 5 estados donde se puede hacer tequila, ¿sí? Hay un consejo regulador del tequila, que es el árbitro, por así decirlo, el que determina si estás haciendo bien o no las cosas. Para que tú puedas etiquetar como el 100%, que es un tequila 100% agave, ¿sí?
todos los azúcares tienen provenir del agave, por así decirlo, ¿no? A la hora de la fermentación y la destilación. Entonces, por ejemplo, contra un mezcal, la gran diferencia, aparte de todo lo que hemos platicado, es que puedes tener hasta 200 magueyes o agaves permitidos para hacer un mezcal, ¿sí? Y entonces el mezcal, también hay cerca de 10 estados donde puedes hacer mezcal. Lo que sí, tienes que hacer la cocción de las piñas en el suelo de forma tradicional, tienen notas más ahumadas. O por ejemplo el Exay Betún es un destilado, pero a partir de la miel de abeja que se cosecha y se hace en la península de Yucatán, por ejemplo. Entonces, el sotol que platicábamos también, principalmente en Durango en Chihuahua, Chihuahua. son las principales zonas donde se hacen, y también muy parecido al mezcal, pero con agaves que a veces plantas que tienen hasta 50 años de edad, imagínate eso, entonces con unos alcoholes que te pueden llegar hasta 50-60%, pero obviamente son cantidades muy artesanales por las edades de la misma materia prima, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, creo que son algunos de los destilados más famosos. Vale, no, muy, muy interesante, Mario. Y la verdad es que bueno que mencionas todo esto de la cultura. Yo siempre pongo como referencia los temas culturales perdón, los temas históricos para entender las culturas, ¿no? Cómo han ido evolucionando y por qué mucho de lo que hacemos hoy en día, pues está vinculado directamente con este pasado histórico. Y de hecho, bueno, aquí quiero también preguntarte, digo, lo escuché alguna vez y bueno, me hace sentido, ¿no? Lo que se dice de, por ejemplo, los franceses, ¿no? Que toman mucho vino, que a veces incluso hasta más que el agua corriente, y que eso tiene que ver, viene más bien desde época de la peste negra, ¿no? Que cuando eh, se le echaba la culpa pues al agua en parte pues se vinculaba al agua como fuente de esta enfermedad, entonces la gente tenía miedo, entonces por eso no se bañaban mucho, por eso no tomaban mucha agua y preferían tomar otro tipo de bebidas más puras, como en este caso el vino. No sé si habías escuchado ese tema, yo creo que sí. Sí, Este, de hecho es uh-huh. una realidad, y no solamente para Francia, sino para Europa en general. Pues la cerveza y el vino como tal, pues el gran auge que se tiene es a partir de que era mucho más salubre tomar estas bebidas que la misma agua, ¿no? Y más el vino, porque el vino al final del día, pues toda esa parte del agua viene del jugo también que tú exprimes de una uva, contra una cerveza que sí le tienes que agregar el agua de donde estás haciendo tú la cerveza como tal, ¿no? Entonces, el vino haría muchísimo más sentido. Esta tradición, ¿sí? Y que después culturalmente también vemos que el café y el té en tiempos del Renacimiento, pues también le empiezan a ganar terreno, ¿no? Pero hoy por hoy, pues es mucho más barato en algunas zonas tomar agua, como lo dices, tomar vino que tomar agua o cualquier refresco. Bien, la siguiente pregunta, Mario, va muy enfocada pues, a la cultura del vino como tal, ¿no? Pues estas prácticas, ¿no? Tan comunes, ¿no? Que, bueno, tú como sommelier sabes, conoces perfectamente y, bueno, educas a muchas personas sobre estos temas de cómo apreciar, ¿no? El vino. Mi pregunta es, esta estas prácticas de apreciación del vino, por ejemplo, enfocándonos al vino únicamente, yo sé que cada bebida es diferente, pero enfocándonos al vino, ¿las podemos encontrar en cualquier parte del mundo en donde se tome vino o hay ajustes, por ejemplo, dependiendo también pues, de la región, la sociedad, etcétera? Mira, en cuestiones del servicio del vino es universal, ¿sí? Así, aunque hay diferentes escuelas, ¿sí? Existe la escuela francesa, escuela española, escuela italiana, escuela chilena. Sí hay una universalidad en cuestión del servicio del vino.
Sin embargo, en la cuestión de la enología o en la forma de hacer el vino, sí hay, por así decirlo, dos concepciones o dos mundos, por así decirlo. ¿Cuáles son estos? Existe la parte del viejo mundo, que es Europa, en el cual hay mucho más énfasis en las denominaciones de origen que platicábamos hace ratito. Hay mucho más reglas. Una denominación de origen implica reglas no solamente de qué uvas usar, sino de los rendimientos que puedes cosechar por hectárea de uva, de la barrica que puedes o no usar, del tipo de vino que está permitido hacer en la región, ¿sí? Entonces, y el enólogo, que es la persona que hace el vino, busca hacer una expresión de la tierra en su vino, no necesariamente una obra de arte, ¿sí? Es como expresar la tierra en un vino. Eso es lo que busca esa ola o esa forma de hacer el vino, que es como se hace en Europa desde hace miles de años. Por eso están tan posicionados. Tú ya sabes que cuando ves una etiqueta de Ribera del Duero, ya sabes que Ribera del Duero siempre es uva tempranillo, ¿sí? Que van a ser con mucho alcohol, mucha potencia, y que pueden tener o no barrica dependiendo si es un joven, un crianza, un reserva, un gran reserva, ¿no? Entonces, están muy definidas las reglas en Europa como tal. Si eres parte de la Unión Europea, te tienes que cuadrar a una normatividad, ¿sí? Para generar denominaciones de origen y vinos de calidad, para cuidar también y proteger los productos de forma internacional. En el Nuevo Mundo, todo lo que no es Europa, pues entonces hay mucho más marketing, son etiquetas más fáciles, más amigables, los vinos son más explosivos, más expresivos, son más una obra de arte del enólogo, ahora sí, ¿sí? Mucha botella, mucha información, no está encriptado, diríamos así, la información en las etiquetas, y es una forma también diferente de hacer el vino, buscando llamar más la atención del comprador, ¿no? Porque al final del día, pues llevan menos años produciendo vino y están menos posicionados, pues hay que echarle más ganas al marketing desde el punto de vista de los negocios. Ok. Bien, me gustaría preguntarte ahora, tú ya llevas una trayectoria, pues más o menos aceptable, ¿no? Más de 10 años, yo creo, en este tema de la comercialización del vino y sobre todo el educar a la gente, ¿no? En la cultura del vino, la apreciación del vino y más recientemente también de otras bebidas. Y bueno, en todo este tiempo que has estado, digamos, inmerso en este ambiente, quisiera preguntarte si pudieras compartir alguna anécdota en particular, ¿no? Que te haya causado así como sorpresa, ¿no? A lo mejor trabajando o más bien interactuando con gente de otros países, de otras culturas, o algo en particular, ¿no? Que se te venga a la memoria y que, bueno, se te haya quedado muy grabado de decir, bueno, ¿y por qué pasó esto, ¿no? O de dónde surgió este comportamiento que estoy ahora presenciando. No sé si tengas alguna anécdota en este sentido. Mira, más que nada, ya vamos para 15 años en octubre, si Dios quiere. Y creo que de estar inmersos en el mundo del vino, ¿no? Y de la cultura del vino. Sin embargo, yo creo que el encuentro con el vino para mí es una anécdota interesante, porque pues fue gracias a uno de mis abuelos, el cual tenía su cava, era médico, pero le llegaban sus canastas cada año y yo le ayudaba a ordenar la cava, ¿no? Y me acuerdo como en la familia no hubo ese tabú hacia el vino, ¿sí? Mis abuelos son de origen libanés, los cuatro, y si bien no te dejaban tomar desde chiquito, sí te educaban y te daban a probar, ¿no? O sea, tal cual, oye, a ver, no te voy a servir un vaso, pero sí prueba con tu dedo un traguito para que veas o huele, ¿no? Esa parte de la educación es importante porque en la casa el vino era un complemento de la comida, que así me gusta enseñarlo, ¿sí? No como una parte de, 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 de simplemente alegrar los corazones y ponerte mágico, dirían por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que
La parte, ese es como un primer encuentro. Yo tenía también como 12 años cuando me sirvieron, me acuerdo, mi primer vasito de vino. Antes, pues de repente te daban un poquito de rompope, ¿no? Pero te empezaban a enseñar que había diferentes uvas, que había eso. Y la parte del encanto, de pruébalo así, pruébalo con un poquito de queso, pruébalo con pan para que veas cómo sabe diferente. Creo que esa parte, ese primer acercamiento, pero para mí, si me dices qué es el encanto del vino para mí, pues número uno es la parte de la geografía, la gastronomía, la cultura, los amigos, la bohemia, la música, idiomas. O sea, no se queda solamente en un vino, ¿no? No hay grandes vinos, hay grandes botellas de vino. Algunas veces me han escuchado decir que, ¿por qué? Porque al final del día, a lo mejor yo me tomo hoy una botella contigo y ese olor, a lo mejor que tiene ese vino, me puede transportar a un platillo que me comí alguna vez en mi infancia. Ya viajé ahí. O me transportó a cuando fui a Italia a importar este vino en particular. O como la pasamos tan padre hoy platicando, pues siempre se va a quedar grabada en mí esa etiqueta, ¿no? Es una parte no solamente de memoria olfativa, sino de trascendencia, ¿no? Podríamos decirlo, de la cuestión de la botella, y creo que es lo que más me gusta, porque he conocido gente pues increíble, el poder probar grandes vinos pues añadas de 1966, 1965, que estén buenos los vinos, estudiar la historia de ese vino, el poderla compartir, que te quedes a lo mejor 5 horas platicando con esa misma copa y viendo cómo va cambiando. Yo creo que, por un lado, eso, por otro lado, la gente en el mundo del vino, quizás la primera vez que me tocó ir a Baja California, en 2007, yo iba con mi proyecto, empezando el proyecto para que fuera una página de internet de vino mexicano. Y me acuerdo muy bien de dos personas. Por un lado, Gloria Ramos, esposa de Hugo da Costa, y por otro lado, Fernando Martín, y Yola de Cabas Balmar. Saludos a todos, que entre ellos dos me llevaban con sus amigos, ¿no? Me dijeron, a ver, 2 días te vas a conocer vinos, te llevamos con nuestros amigos, te enseñamos de vino, y ahora te vas con fulanito y te vas. Y la gente del vino, wow, increíble. O sea, yo literalmente aprendí muchísimo, generas unos lazos de amistad muy padres, y yo creo que esa es la parte que más me gusta, ¿no? Esa parte de la amistad, de la alegría que puedes encontrar, y pues de la cultura, como dices, al final del día, en una copa de vino. Perfecto. Y bueno, quiero cerrar esta plática, Mario, pues hablando un poquito sobre este tema, pero trasladándolo al tema negocios, al tema empresa. Hablamos de cultura, ¿sí? Ahorita me mencionabas que tiene mucho que ver. Y hablabas también de que para ti, pues la experiencia, o más bien el vino es toda una experiencia, todo un contexto que rodea, ¿no? A ese momento y la gente y todo lo que envuelve, ¿no? Eh, y cuando hablamos de culturas, pues a mí se me viene a la mente, por ejemplo, los japoneses, ¿no? Que los japoneses, para hacer negocios con japoneses, casi 100% seguro que tienes que ir a tomar algo con ellos, que tienes que brindar con ellos. ¿Por qué? Porque es una forma de romper el hielo, y esa forma de romper el hielo es una forma también de ganarte la confianza, ¿sí? Los japoneses, los chinos, este tipo de culturas orientales, los latinos también, de alguna manera, somos culturas que necesitamos generar primero una confianza antes de ir al negocio. Y mucho de esto pues está apoyado precisamente por el tema de ir a tomar algo, digamos, una bebida de este tipo. En tu caso, más bien, como para cerrar esta charla,
digamos, qué sugerirías tú a la gente de negocios, a la gente de empresas y demás, como para aprovechar mejor, digamos, todo lo que el vino puede ofrecer o la experiencia del vino, la cultura del vino en su ámbito, digamos, a lo mejor no tan personal o no tan familiar, pero sí también trasladarlo un poquito al tema de negocios, que yo creo que sí está muy ligado, aunque a veces no lo relacionemos, ¿no? ¿Cuál sería Sí, así claro. como tu último mensaje sobre este tema? Bueno, pues que se inscriban al curso básico para catar vinos de uva y corcho. No, no es cierto. Muy bien, se vale, claro. Mira, Recomendado. yo creo que, como mencionas, las diferentes culturas, muy en particular aquí en México nos gusta cerrar negocios a la hora de la comida, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que nos hemos encontrado, hay un protocolo en cuestión del servicio a la hora de la comida, ¿no? En México. Voy a tropicalizarlo muy puntual a México porque pues es aquí en donde estamos. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que son universales y que podemos proyectar a otros lugares. La parte de la comida, cuando te toca ser anfitrión, ¿sí? En una comida, en un restaurante, es importante que tú sepas que así como tú puedes tener una botana, un plato fuerte, un postre, que son 3 tiempos, ¿sí? Puedes tener también 3 bebidas diferentes, ¿sí? Existe el aperitivo, el vino que acompaña el plato fuerte y el digestivo en este caso, que es con el que acompañarías el postre. Eso puede ser un primer concepto que a veces la gente se asusta en función de que, oye, es que se me va a cruzar, ¿no? A ver, no te estoy diciendo que te tomes una botella de cada una. Lo que te estoy diciendo es que puedes tomar una cerveza pequeña, un tequila blanco al principio, acompañar tu plato fuerte con un vino de mesa y cierras con un caballito de tequila añejo o con un coñac, con un oporto, con un whisky, ¿no? Pero es uno, ¿no? Obviamente no toda la... Pero eso como un primer concepto, que sí se vale ahora sí que probar varias bebidas en función de los platillos. ¿Qué es lo que tienes que respetar? Que vayas de los sabores más ligeros a los sabores más intensos, ¿sí? Los aperitivos por lo general son más ácidos en sabor, son más ligeros y lo que buscan es que te dé más hambre, que te hagan salivar, que te dé más hambre. Los digestivos tienden a ser más dulces y con más alcohol para que sirvan de postre y para que te den a la digestión, ¿sí? Esa parte del maridaje, de marido, tal cual, del complementar tu plato fuerte con un vino de mesa, es importante porque tú vas a poder elevar lo que es la experiencia gastronómica que estás viviendo. Y la forma también, en cuestión, cuando tú eres el anfitrión, creo que es importante recalcar, cuando tú eres el anfitrión, pues te dan a ti la carta de vinos para que tú escojas el vino en función. Tips para escoger el vino, no necesariamente tienes que escoger el más caro para que sea el mejor vino, ¿sí? Entonces, si hay un sommelier en el restaurante en el que estás yendo y tú puedes escoger el vino antes del platillo, ¿sí? Pero que el sommelier te recomiende qué platillos van en función al vino que escogiste. O viceversa. Primero haces que todos pidan de comer y después al sommelier que te recomienda un vino para lo que van a tomar la mayoría. Ese puede ser un tip. Cuando llega la botella a la mesa, fijarnos siempre que realmente nos están trayendo lo que hemos pedido, porque la inmensidad del mundo de las etiquetas y de las uvas que existen, pues es muchas veces es fácil que te cambien la añada, que te cambien la uva, y a veces eso pueden ser errores de miles de pesos, ¿sí? Entonces, si no nos fijamos, entonces, también en el protocolo, pues te van a descorchar el vino y te van a hacer que tú lo pruebes en la mayoría de los casos, si es que no hay un sommelier profesional en el restaurante. Tú pruebas el vino y no es que te hayan servido poquito, sino tú haces la prueba, la cata, en este caso, le van a servir primero a tus invitados y al final te van a servir a ti, ¿sí?
para que no te sientas menos de que por qué no te sirven a ti primero si tú vas a pagar. No, no, es parte del protocolo del servicio. Y creo que también es importante recalcar que muchas veces no es lo mismo que, que te estén sirviendo un vino echado a perder a que no te haya gustado el vino que pediste, ¿sí? Claro. Por eso te dan a probar, ¿no? O sea, si tú pediste y realmente el vino está echado a perder, es cuando se pudiera regresar el vino. Si no te gustó lo que pediste, pues ya entra la política de cada restaurante. Si te lo cambian por otra etiqueta, o realmente, pues lástima, tú lo pediste, ahora te lo tomas, ¿no? Sí, y lo pagas aparte. Exacto. Perfecto. Pues Mario Amuda, muchísimas gracias por haber compartido todo esto hoy con nuestra audiencia de Chief Culture Officer. Estoy seguro que fue muy enriquecedor y que, bueno, mucha gente les deja algo, ¿no? Para poner en práctica a partir de este momento. Te agradezco muchísimo de veras haber aceptado esta invitación y pues espero que haya alguna segunda para seguir hablando, ¿no? De este tema tan amplio e interesante. Siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, Francisco, y nuevamente todo el éxito con este gran proyecto que estás emprendiendo. Como siempre, siempre un paso adelante. Felicidades. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti. También mucho éxito con el programa de radio y, bueno, con la empresa que ya tiene 15 años. Muchas gracias.